¿Quién es Fanny González Muñoz? Mujer, madre, esposa, profesional, quilpuina, nacida en la Quinta Región. Soy directora de un liceo público de la comuna de Quinta Normal, Liceo Guillermo Labarca, un liceo polivalente, un liceo inserto en un territorio complejo y que mi día a día es transitar, es mejorar la educación pública, transformar esas desigualdades, terminar con las inequidades en las salas de clase, en las comunas en las cuales provienen nuestros queridos estudiantes. Fanny González, soy profesora de Historia, soy licenciada, soy egresada de la Católica Valparaíso. Llego a la región metropolitana el año 2000, donde inicio mi carrera profesional en aula en docencia. Inicialmente mi interés no era la pedagogía, sino que más bien era el estudio de la historia. Tuve la oportunidad de conocer y de llegar a un buen liceo emblemático de la comuna de San Miguel, Liceo Andrés Bello, donde conocí a un muy buen director, quien era un visionario en la educación pública, donde ya en el año 2000 estábamos hablando sobre las inequidades, sobre todo en un liceo de hombres. Como mujer, como profesional, el día a día es la lucha que todos los días estamos realizando para crear aulas equitativas y que las niñas, las adolescentes, tengan garantizados sus derechos reproductivos y sexuales. Muy bienvenida, Fanny, a Desde el Propósito. Precisamente queremos conocer en más detalle tu historia y conocer cuál es tu propósito. Y ahí la primera pregunta es, ¿por qué dedicarse a la docencia? Dedicarse a la docencia es una decisión bien fuerte, ¿ya? Que todos los días me toca también replicar a mis colegas más jóvenes, porque la docencia, más allá de transferir contenidos o potenciar ciertas habilidades, docencia implica también hacerse cargo de los jóvenes, de las niñas, de los niños, de esos contextos sociales. Ser pedagogo hoy en día tiene, más allá de transferir conocimiento, construcción de conocimiento, implica también transformar las vidas de estos jóvenes que han vivido históricamente en situaciones de violencia estructurales. Entonces, ser docente hoy en día tiene una cualidad muy especial, que ser docente implica transformar vidas, implica también reorientar vidas, significa también reeducar a las familias para que de alguna forma puedan tener las oportunidades que la educación pública pueda entregarles durante toda su trayectoria educativa. ¿Cómo encontraste tu vocación, Fanny? Mi vocación la encontré al tercer año de ejercer docencia en el aula. Ahí, afortunadamente, cuando hay buenos directores y directoras que tienen una visión educativa, un director que planifica en el tiempo, un director que potencia tus habilidades, tuve la oportunidad que a este tercer año de docencia, una vez que yo inicio mi carrera docente, me dediqué a la pedagogía. Es decir, vuelvo a insistir, de transferir contenido, desarrollar habilidades cognitivas, trabajar el tema socioafectivo de los y las estudiantes. Entonces fue un tema también que alguien estuvo ahí, alguien que me acompañó, que potenció mis habilidades, que inclusive determinó mi ruta profesional. Algo así como un mentor. Un mentor. Esa persona, que quiero darle un gran saludo, si está en las redes sociales, que ya está jubilado, don Wilson Retamal Macías, que un hombre ya en el año 2000 estaba hablando de estas problemáticas. Y intuyo, o más bien veo claramente que tú tienes una vocación por la educación pública. Siempre he trabajado en la educación pública. Y últimamente, o más recientemente también, con un fuerte compromiso por impulsar la educación no sexista, ¿no? Y de alguna manera también llevar al aula, llevar a tu establecimiento la perspectiva de género en las prácticas educativas. Cuéntame de eso. Sí, eso inició ahí por los años 2016, ¿ya? Yo trabajando en la comuna de Santiago, en un liceo de modalidad de educación de jóvenes y adultos. Fuimos pioneros en la comuna de Santiago, estamos hablando a nivel de los 44 colegios de la DEM, donde comenzamos a impulsar esta política pública asociada a lo que es la equidad de género, ¿ya? Y eso implicaba un fuerte cambio en el discurso docente, es decir, implicaba entrar al aula, determinar si habían sesgos de género, si habían ciertos estereotipos, si el material educativo que se estaba trabajando promovía el aprendizaje de hombres y mujeres. Entonces fue un trabajo súper técnico, súper riguroso respecto a esta acción como establecimiento, que tratamos de impulsar a nivel comunal también.
¿Y con qué dificultades te encontraste? Porque la verdad es que hablar de sesgo, que es algo que trae uno desde su educación temprana, y de construir esos sesgos es algo bien complejo de hacer. Mira, los sesgos no estaban en los estudiantes y en las estudiantes, estaba más bien en la resistencia a nivel de docencia. Uno también que nosotros no fuimos formados ni formadas para este cambio estructural, porque es un cambio de paradigma, ¿ya? Es una forma de hacer pedagogía con foco en lo que es la equidad. Entonces, la gran dificultad fue en los docentes, ¿ya? Pero una vez que ellos se fueron capacitando, fueron entendiendo el impacto que implicaba sesgos de género en las salas de clase, fueron cambiando sus prácticas. Y dame ejemplos, porque hablar de sesgos de género puede parecer quizás algo como muy conceptual. Cuéntame historias, cuéntame ejemplos de cómo fueron estos por ejemplo, cuando están tratando de normalizar un curso y le llama la atención más a las niñas, las niñas tienen que ser señoritas, y como señoritas tienen que portarse muy bien. En cambio, los varones sí pueden ser más exaltados, pueden obviamente verbalizar, pero las niñas tienen que ser cuidadosas. Entonces, desde la disciplina del curso, desde inclusive al material que se trabajaba en sala de clase, eran expresiones sexistas inconscientes, ¿ya? Porque este cambio fuerte a nivel nacional recién lo estamos viviendo después de 2015 en adelante, ¿ya? Y en mayo del 2018. Y en mayo del 2018. Sí, sí. Entonces, es algo procesual, ¿ya? Que va a costar quizás una década, 2 décadas, pero la resistencia inicial de manera inconsciente partió en la sala de clase, ¿ya? Porque ya los chicos y chicas tienen ya más acceso a información, a videos en redes sociales, por tanto hay un mayor empoderamiento respecto a lo que uno pretende con educar sin sesgo o una educación no sexista. Y hay historias interesantes, por ejemplo, de cómo los docentes y las docentes se van deconstruyendo también, van como dejando atrás estas creencias. ¿Me puedes contar alguna historia que sea para ti distintiva de este proceso? Muy entretenido fue cuando participamos junto a Comunidad de Mujer, era ahí en el año 2020, cuando yo asumo la dirección del establecimiento en Quinta Normal. Yo llegué con la impronta, yo soy feminista, el liceo es un liceo público, por tanto tenemos que hacer política pública. Entonces, el primer desafío era cohesionar a mi equipo de trabajo directivo y que se capacitaran en lo que es educación técnico-profesional con foco en la equidad de género. Entonces, tengo mis compañeros que son muy adultos, ya Hernán, por ejemplo, el maestro general está a 62 años, Josué también 57, gente muy adulta con una estructura ya definida que tuvieron que desconstruirse. Y lo declararon públicamente a los apoderados, a las familias, a los estudiantes. Entonces, para ellos fue un cambio trascendental. ¿Y cómo fue esa experiencia? Fue entretenida, porque además también nos permitió de alguna forma entrar a la privacidad de las familias del Liceo Guillermo Labarca, dialogar de manera transversal, ¿ya? Con las familias respecto a temas muy específicos, por ejemplo, el proceso de selectividad de las carreras profesionales, que no fueran consejos de género. O sea, carreras feminizadas para las mujeres. Para las mujeres y masculinizadas para los varones. Entonces, también encontramos un discurso políticamente bien correcto por parte de las familias, donde ellos decían, no, en la casa las labores se distribuyen de manera colaborativa, aquí el hombre y la mujer hacen lo mismo. Entonces, ese tipo de situaciones muy cotidianas, muy domésticas o muy privadas, nos permitió de alguna forma tener una mayor vinculación con las familias. Pero es harta responsabilidad, porque ya ustedes están no solamente actuando en la sala de clase, sino que también en un vínculo con la comunidad y con las familias. Probablemente eso fue un rasgo distintivo del curso Transformemos las Escuelas desde el enfoque de género. Cuéntame un poco cómo se hace esta articulación entre escuela, entre familia, pensando también que estamos en contextos a veces complejos de temas vinculados también con la convivencia. Nosotros sabemos que la igualdad de género es una dimensión de la calidad de la educación que hoy día está puesta en el tapete de una manera tan relevante. Entonces, ¿cómo lo has hecho en la práctica? En la práctica, lo más importante de todo, y es un consejo para las directoras y directoras, es que uno tiene que ser clara, transparente y declarar que uno promueve la equidad de género. ¿Ya? Aquí no puede ser un discurso bajo la sombra o que la gente tenga que inferir. Uno tiene que declararse como liceo público y promover la equidad de género. ¿Ya? Eso es un principio fundamental, que es un principio que hay que explicarle a las apoderadas, porque
adscribirse a un proyecto educativo con ciertos principios, también eso implica que esa persona que se matricula con nosotros también se compromete con esos principios. Entonces, lo más importante que a través de las escuelas para padres, las escuelas que lo hicimos a través de modalidades virtuales con las familias lamarquinas, pudimos ir trabajando estos conceptos. Y un tema y una anécdota que fue muy interesante, que en una escuela para padres planteamos, por ejemplo, lo importante que era la gastronomía ancestral patrimonial. Y ahí las mamás dijeron, sí, qué importante era, y comenzamos a hacer un vínculo al pasado. Y ahí se dieron cuenta que sus mamás, sus abuelas, sus bisabuelas, había un plato único gastronómico que las definía como familia. Claro, y habían varones, exactamente, y había varones que decían, nosotros no tenemos un plato familiar. Entonces había mucha complicidad en esa relación, esa conversación, mucho diálogo, y ahí fueron entendiendo lo importante que eran las mujeres en sus familias. Como valorando la acción. Y estamos hablando de gente migrante, gente chilena, que tenía con toda una trayectoria. La gente migrante también, para ellos es un tema nuevo, no es un tema fácil de abordar, porque vienen con ciertas culturas que son más conservadoras en algunos países, y que comenzar a hablar de equidad de género es algo nuevo. Fanny, ¿qué es lo más conflictivo cuando se habla de equidad de género? Porque, por supuesto, todos podemos entender, y así lo entiende Comunidad Mujer también, que el feminismo y la equidad de género lo que busca es avanzar en una sociedad a iguales derechos, oportunidades, deberes también, pero a veces también por los discursos o por las informaciones en redes sociales se generan como algunos temas que con más resistencia, como por ejemplo los temas más vinculados como a la convivencia, a la educación sexual, y que se cruzan también con las relaciones de género que tienen que fundarse en el respeto. ¿Esos temas también han surgido? ¿Cómo tratas todo el abanico, digamos? Es muy amplio el paradigma, esta forma de hacer educación, porque te abren una cantidad de problemáticas de índole sexual, de índices de violencia en las familias, de vulneración de derechos asociados a este tema, ¿ya? Entonces, ha sido complejo porque al empoderar a los y las estudiantes, comienzan a tomar conciencia de lo que han vivido respecto a sus derechos. Y yo te explicaba en la antesala de que las primeras semanas de marzo, cuando trabajamos la Semana Completa de la Mujer, hubo muchos testimonios de estudiantes nuevos que están ingresando a la enseñanza media, donde comenzaron a tomar conciencia y a reconocer que habían sido sujetas de violencia de género en su infancia, en sus familias, en sus escuelas anteriores, ¿ya? Entonces, y eso también implicaba violencia sexual, autoritarismo, violencia por parte de las familias, y eso implicaba también, además de reconocerlo, contenerlos, y también comenzar a transitar ya una judicialización respecto a estos casos. Y en ese sentido, el compromiso de tu establecimiento, tuyo como directora de tu cuerpo docente, en el fondo de todas las personas adultas, en esta acogida, ¿cómo ha marcado la vida de estas niñas, estos niños, los alumnos? ¿Ves tú que hay hoy día como una percepción de que sus problemáticas son más acogidas? ¿Hay un antes y un después? Te lo pregunto porque cuando uno dice la educación tiene que ser no sexista, tiene que haber una educación para la igualdad de género, eso tiene un efecto concreto en los alumnos y las alumnas. ¿Cuál es desde tu punto de vista? Tan ha sido el impacto que el liceo durante el año 2022, por ejemplo, la comunidad trans fue visibilizada, participó de una campaña nacional por parte del Ministerio del Interior, con sus rostros descubiertos, haciendo una convocatoria a nivel nacional para las familias. Y eso ha implicado también que el liceo se destaca como un liceo promotor y además también respetuoso de la diversidad sexual, ¿ya? Los centros de estudiantes son constitutivos de chicos trans, chicos diversos, y eso ha permitido que ellos reconozcan que es un espacio de contención seguro donde ellos pueden apelar y pueden golpear la puerta y van a ser escuchados respecto a sus demandas. Entonces, ha sido tan importante que el remesón fuerte partió por los estudiantes. Yo muy feliz, muy contenta. Me pasó la primera semana de marzo que yo explicaba, tuve que indicarle a un colega que tenía que dejar el establecimiento porque los estudiantes varones habían reconocido que en su discurso docente habían expresiones sexistas.
Entonces, eso habla bien que es una población compleja, de territorios que sufren desigualdades, pero hoy día están empoderados. Estás transformando en el aula. Y eso es lo que yo busco, que esa transformación desde del territorio que sea, ellos pueden de alguna forma decir, ¿sabes qué? Tengo derechos, hay derechos reproductivos, hay derechos sexuales, tenemos que ser iguales en el trato al interior del establecimiento y necesitamos un trato frontal, pero también respetuoso y horizontal entre el adulto y nosotros. Y en ese sentido, Fanny, ¿cuál es tu sueño hacia adelante? Considerando todo lo que has avanzado, lo que has logrado hasta ahora, pero ¿cómo proyectas tu propósito y tu sueño a futuro? Seguir transformando vidas. Hemos en este proceso, estos 3 años intensos, porque es mi primera dirección por alta dirección pública, hemos logrado la disminución, por ejemplo, de la ideación suicida de nuestros estudiantes, mujeres, que muchas de ellas fueron abusadas durante la enseñanza básica o, en este caso, sus primeros años de infancia. Lograr que esta población sea reivindicada en sus derechos y, lo más importante, que esta población, estas generaciones van a tener la oportunidad de transformar a Chile. Nosotros ya vamos en retroceso, ya, porque nosotros ya vamos de salida ya, pero los jóvenes hoy en día tienen la oportunidad de cambiar el mundo, cambiar a Chile. Ya, yo veo a nivel de noticias, a nivel de prensa, tanta diversidad en los discursos de nuestras autoridades. Entonces, si nosotros empoderamos a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes, van a poder transformar Chile. Bueno, con esta maravillosa frase tuya, desde tu experiencia, queremos cerrar este programa desde el propósito, agradecerte todo tu trabajo en el día a día, todo ese compromiso por la educación pública, por las y los jóvenes de nuestro país y nada, seguir. No, sigamos luchando todos los días, porque esto es una lucha de día a día. De día a día, exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Fanny. No, a ti también.